Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Con este video iniciamos un nuevo video podcast en donde estaremos haciendo una lectura comentada, nada más y nada menos que de este libro que ha causado bastante polémica. Me refiero a Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Acompáñame hasta el final del video. Comenzamos. Bueno, pues como todos hemos visto y escuchado en los últimos días, el tema de los libros de texto ha estado en boga y en boca de todos. Algunos con mayor conocimiento que otros, pero los primeros que deberíamos dar nuestro punto de vista y nuestra opinión somos nosotros, los docentes frente a grupo. Y creo yo que muchos de nosotros nos hemos reservado nuestros comentarios. ¿Por qué? Porque soy fiel creyente y practicante de que no se puede hablar de lo que no sabes. Y la verdad es que la mayoría de nosotros no conocemos, no hemos leído este famoso libro sin recetas para la maestra y el maestro. ¿Por qué? Por dos situaciones. Primero, porque nos han traído bastante apurados en estos últimos días de cierre del ciclo escolar, taller intensivo de formación docente. Y dos, porque este material acaba de ni siquiera ser publicado, sino de filtrarse en las redes sociales. Nos damos cuenta que aquí tienen la fecha del 14 de julio del 2023. Eso no quiere decir que haya salido el 14, sino que tuvimos acceso a él, diría yo que después del 20 de julio. Entonces, la verdad es que al menos yo no he tenido tiempo de leerlo. Precisamente por eso en este video podcast vamos a leer este libro y permítanme ir haciendo algunas pausas, algunas interrupciones, expresando algunos comentarios, una lectura comentada. Por supuesto, quiero escuchar también tus comentarios y para eso está la caja de comentarios aquí abajo. Vamos leyendo, vamos comentando y después de haberlo leído y comentado, ahora sí, estaremos en la posición de dar un juicio de valor acerca de este documento, porque muchos reporteros, muchos comunicadores, muchos conductores de noticieros, etcétera, etcétera, incluso también algunos expertos dan su punto de vista sobre este libro y la verdad es que no sé de todos aquellos opinólogos quienes de verdad ya lo leyeron, lo analizaron concienzudamente o solo se están dejando llevar por lo que otros dicen. Entonces, pues, sin más dilación, vamos a entrar de lleno a esta lectura comentada de este polémico libro. Antes quiero hacer un pequeño comercial. Aquí abajo te voy a dejar un link para que descargues este PDF de este libro, pero también la invitación es a que si gustas, también voy a dejar el link para unirte a un grupo de estudio para docentes que tenemos en Telegram, en donde tratamos diferentes tópicos. Aquí puedes ver algunos de ellos: el plan de estudio, los programas sintéticos, el programa analítico. Tenemos una biblioteca digital educativa, precisamente es la que estás viendo aquí en pantalla, en donde vas a encontrar material interesante para tu práctica educativa. Tenemos títulos como La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, Calificar o evaluar, un libro sin recetas precisamente, las 100 técnicas didácticas para enseñar. Tenemos también los libros que se han filtrado para la fase 6 del campo de lenguajes y de ética, naturaleza y sociedad, y lo iremos enriqueciendo con documentos a los que vayamos teniendo acceso. También trabajamos un poquito sobre el Consejo Técnico Escolar. Tenemos un glosario educativo en donde vas a encontrar términos educativos que a lo mejor a veces no estamos tan familiarizados con ellos. Tenemos también un reservorio de imágenes que tal vez te sean útiles para elaborar tus diapositivas del Consejo Técnico o simplemente como pequeñas píldoras educativas para recordar algunos conceptos. Tenemos también una parte de debate, una parte de normatividad, etc. Entonces, bueno, si consideras que esto te puede servir para
tu formación continua, para la información, para mantenerte informado, pues te dejo el link también en la descripción de este video. Pues regresando a lo que nos ocupa el día de hoy, vamos a este libro. Iniciamos primero por el título. Y es interesante el título porque esto de un libro sin recetas también es tomado por ahí de Paulo Freire. Más adelante vamos a ver de dónde. Otro dato interesante, este que vamos a analizar es de la fase 6, pero dudo que vaya a haber uno de estos para cada fase, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué. Estoy casi seguro de que el mismo libro sin recetas va a tener el mismo contenido independientemente de la fase que sea. Nos vamos con la portada, una bandera de México en estos tonos sepias que le dieron a esta fotografía. Y bueno, desconozco de dónde venga esta foto y desconozco si es una maestra, pero lo que sí es seguro que es una madre de familia en una manifestación. Entonces ya desde ahí nos vamos dando una idea del tinte que va a tener el contenido de este documento. Como ya dijimos, esto se filtró, se publicó o se digitalizó el 14 de julio del 2023 a las 2:52 de la tarde. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 6, fue elaborado y editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos aquí el directorio, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández Moreno, y el director general de Materiales Educativos, el doctor Marx Arriaga Navarro, quien hemos ya conocido y escuchado en algunas de las muchas conferencias que ha dado, y quien además es un defensor y propulsor de este tipo de materiales, de los libros de texto gratuito. Y sus razones tiene. Vamos a ver en sí cómo es este libro. La fotografía de la portada es un mitin de señoras por la libertad de sus hijos detenidos en octubre de 1968, caray. Archivo Histórico de la UNAM. Correcto, entonces es una madre protestando por la liberación de los hijos detenidos en el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Bueno, ya tenemos el contexto de esa imagen de la portada. Esta es la primera edición de este libro del 2023 para usarse en el ciclo escolar 2023-2024. Correcto, aquí tenemos el ISBN y es impreso en México y su distribución es gratuita, prohibida su venta. Entonces espero que al proyectarlo y al leerlo el algoritmo de YouTube no me tire este libro como algunos otros que he subido, porque aquí dice claramente que es de distribución gratuita. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 6. Sabemos que la fase 6 corresponde a el nivel de secundaria. Desconozco por qué le pusieron aquí modalidad. Yo entiendo por modalidad secundaria técnica, es una modalidad, generales y telesecundarias. Entiendo eso como modalidades. Y secundaria en general lo entiendo como nivel secundario. Desconozco si ya también nos van a cambiar esos términos. Bien, continuamos con los campos formativos. Nos están presentando la iconografía de los 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad. Aquí están los iconos, aquí aparecen con tonos rosas, sepias. En el grupo de Telegram también estaremos subiendo estos iconos a todo color por si los necesitas para tus planeaciones, para tus diapositivas. Ahí los vas a encontrar. También los iconos de los 7 ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas.
Bueno, nos están presentando esa iconografía y ahora continuamos con una cita, una frase. El derecho del vencido, eso es lo que hace falta rescatar. En hacerlo radica la cultura. José Vasconcelos, nada menos que el primer secretario de Educación Pública de nuestro país. Y bueno, aquí encontramos ya esta palabra, el derecho del vencido, que es muy similar a el oprimido, la pedagogía del oprimido de Freire, ¿no? Nos vamos dando una idea de este enfoque que tiene este libro. Continuamos y vamos ahora con el índice. No me voy a poner ahorita a leer todo el índice, ustedes lo pueden ir viendo en su pantalla. Lo que sí me doy cuenta es que es un libro muy nutrido. Es un libro de alrededor de 190 páginas que vamos a leer y a comentar precisamente en este video podcast. Precisamente por eso no es un solo video, porque sería muy pesado tanto para mí como para ustedes. Lo vamos a ir segmentando en partes, en pequeños video podcast, para que mientras estás haciendo otra actividad manual, pues puedas ir escuchando y participando en esta lectura comentada. Aclaro que nada sustituye la lectura como tal. Tomemos esto como una pequeña introducción, un panorama general, pero nada sustituye que nos sentemos a leer este libro concienzudamente. Bueno, aquí termina el índice en la página 184 con la bibliografía. Y ahora sí, nos vamos en la página 8 a la presentación. Paulo Freire, o Freire, desconozco cómo sé que es brasileño, desconozco en portugués cómo se pronuncia correctamente su apellido, pero lo pronunciaré como Paulo Freire, como se lee. Entonces, Paulo Freire, pedagogo brasileño, que toda su vida buscó la manera de brindar herramientas para que los marginados pudieran liberarse y emanciparse de las condiciones de dominación que se reproducían en la escuela a través de la educación bancaria, aportó una teoría que nos permite aprender los principios pedagógicos y políticos para la lucha por una justicia social. Entonces, no solamente pedagogía, sino política. La educación es un acto político, totalmente de acuerdo, para la transformación de la realidad. Pausa, comentario. ¿Por qué digo que estoy de acuerdo con que la educación es un acto político? Porque entendamos política como la entendían los griegos. Polis, pueblo, ciudad. Entonces la política era el estudio de esa polis, de cómo manejar, de cómo orientar, de cómo conducir de mejor manera a esa polis, al pueblo. Entonces, entendida desde ese punto de vista, sí considero que la educación es un acto político. No confundirlo con lo que yo llamaría politiquería, que es lo que vemos en los diarios, en los noticieros, etcétera, estos tonitos de discurso demagógico, bueno, lo que todos conocemos como política, al menos aquí en México. Con eso no creo que la educación vaya o debiese ir encaminada a eso, sino más bien a esa política entendida desde la raíz griega. Continuamos. Por eso Freire, en el 2012, página 97, escribió: «No puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica, al no poder ser neutra, correcto, exige de mí una definición. Esto significa que, como profesor, debo tener claras mis opciones políticas, mis sueños, porque, al final, ¿qué es lo que me mueve y me alimenta como profesor? Correcto, como profesor debo tener claras mis opciones políticas. Correcto, yo coincido con eso, ¿no? Debes tener claras las opciones para hacer una elección informada. En lo que tal vez no estoy tan de acuerdo es en transmitir o imponer
esas ideologías políticas a los niños y jóvenes del país. Pero bueno, no me adelanto. Vamos, poco a poco. Sobre esta interpelación para todos, aquí empieza esta famosa polémica del lenguaje inclusivo, ¿no? No dice todos ni todas. Dice todos, entendiendo que esta X, según el lenguaje algebraico, puede ser sustituida por cualquier otra literal, ¿no? Léase, pon la vocal o la literal que más te acomode. Por eso el todos. Por cuestiones de practicidad, voy a utilizar un lenguaje más general. Es decir, cuando encuentre este tipo de palabras diré o lo pronunciaré como todos. Solamente por practicidad. No quiere decir que esté yo en contra del lenguaje inclusivo ni que esté discriminando absolutamente nada, sino por practicidad y además porque estoy muy acostumbrado a leer de esa manera. Y creo que la mayoría de docentes también estamos acostumbrados a leer y a entender el texto con ese tipo de lenguaje. Entonces, una vez hecha esa aclaración, continuamos. Sobre esta interpelación para todos, el mismo Freire, en 2016, página 39, invita en El maestro sin recetas a que las maestras y los maestros se asuman como sujetos políticos, que se descubran en el mundo como un ser político y no como un mero técnico o un sabio, porque también el técnico y el sabio son sustancialmente políticos. Bueno, ¿de dónde viene el título de este libro? Viene inspirado de otro libro que escribe Paulo Freire en 2016, que se llama El maestro sin recetas. Aquí tenemos el citado libro, ¿no? El maestro sin recetas, el desafío de enseñar en un mundo cambiante, del autor Paulo Freire en 2019. Entonces, también podríamos leer este documento para tener un panorama complementario a lo que estamos leyendo en este libro. Pero bueno, la idea que rescatan de este libro de El maestro sin recetas de Paulo Freire es que las maestras y los maestros nos asumamos como un sujeto político. ¿Por qué como un sujeto político? Simple y sencillamente porque vivimos en la polis, en la sociedad, e impactamos en la misma. Pudiese parecer que no, pero cada una de nuestras acciones individuales impacta a su vez en lo colectivo, en la polis. Entonces, el maestro y la maestra entendido como sujeto político, yo lo aprecio desde esa perspectiva. No quiere decir que el maestro sea aquel capital político que muchas veces se comercia en paquete, ¿no? Todo el gremio docente va a votar por X o por Y partido, por X o por Y ideología, y eso es muy reduccionista, ¿no? Eso implicaría que cada docente como individuo no podría pensar ni sería libre de votar por quien él más a sus intereses convenga o comulgue con sus ideales, sino que como montón, como paquete de magisterio, seríamos un capital de votantes. Así no funciona el magisterio, sino como un sujeto político cuyas acciones en la polis, cuyas acciones en la comunidad impactan, ya sea de manera positiva o negativa, no lo sé, pero de que impactan. No entender al maestro solo como un técnico que opera como un obrero en una fábrica, sino que estamos formando capital humano, y ese capital humano se desenvolverá en la polis, en la ciudad, en la sociedad. Bien, continuamos. En este espíritu, un libro sin recetas para la maestra y el maestro no solo busca aportar elementos pedagógicos relacionados con el plan de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria. Aportar elementos pedagógicos, no solamente eso, sino también y sobre todo pretende interpelar su práctica diaria para que, desde su realidad concreta,
acuda a sus saberes y experiencias docentes, a esos recaudos de historia y de vida, desde donde da sentido al acto educativo, porque sólo desde el reconocimiento de ese momento histórico, de ese estar en el mundo, se puede favorecer que las y los estudiantes relacionen los conocimientos de los programas de estudios con su vida personal, familiar y comunitaria. Fortalecer este acto de autonomía docente a este hecho político insoslayable de la educación transformadora es la gran apuesta de Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Correcto. Este acto de autonomía docente. ¿Cuál es el acto de autonomía docente? Utilizar todos tus saberes y tus experiencias docentes para que los estudiantes puedan relacionar los conocimientos conceptuales de los programas de estudio con su vida personal, familiar y comunitaria. A esto se refieren con recetas. No hay una receta en este libro, sino que esa receta, el único que la tiene y la sabe eres tú, como docente, con tus saberes y experiencias frente al grupo y al conocer la comunidad en la que desenvuelves tu práctica. Tienes la mejor receta, el mejor método para lograr este objetivo. Continuamos. La recuperación del saber docente, atesorado durante años de vivencias, junto con el cúmulo de experiencias que ha construido durante una vida de servicio a la niñez y juventud mexicana en las aulas y más allá de estas, representan el elemento más significativo del currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria. Bueno, esto es interesante, ¿no? Tu experiencia docente, tus saberes docentes, representan el elemento más significativo del currículo. Esas experiencias y saberes se expresan de manera distinta en cada uno de los territorios del país, porque están marcadas por la diversidad étnica, lingüística, social, cultural, sexogenérica, política y económica en donde viven maestras y maestros, las y los estudiantes y sus familias. Totalmente de acuerdo. No es el mismo maestro en un punto que en el otro. Ya no digamos del país, sino del propio estado, ¿no? Tenemos estados tan ricos, tan diversos, y también los maestros somos tan distintos que cada uno de nosotros tiene su propio cúmulo de experiencias, de pedagogías, de metodologías. Continuamos. Que las maestras y maestros de México ejerzan su autonomía para decidir qué es pertinente y necesario considerar en el currículo nacional, de acuerdo con las condiciones concretas de existencia, presenta por sí mismo un acto de revolución formativa, porque contribuye a decidir qué se enseña, cómo, a través de qué métodos y herramientas, así como las condiciones como se ejerce esta actividad, lo cual favorece a la educación nacional vista desde su diversidad. Me regreso un poquito. A esto se refiere la autonomía curricular, a veces malentendida por algunos de nosotros. Pensamos que autonomía curricular es hacer lo que queramos y que nadie nos puede decir nada, ¿no? Y no necesariamente, o tal vez sí, pero solamente en este campo. ¿O por qué? ¿Por qué se nos da esta autonomía? Para que nosotros, docentes frente a grupo, seamos libres de decidir qué es pertinente y necesario enseñar, de acuerdo a qué, a mi contexto. Así entiendo la autonomía curricular. Bien, continuamos. Esta es la forma como se expresa desde las maestras y los maestros la educación como acto político. Ok. Esta es la forma en cómo se expresa desde las maestras y los maestros la educación como acto político, como acto transformador y como acto revolucionario. ¿Cómo expresas un acto revolucionario, un acto político, teniendo esta autonomía curricular para decidir en tu aula qué se enseña, cómo se enseña
y para qué se enseña. Igualmente, este es el sentido que tiene el codiseño. ¿Dónde vas a decidir esto? ¿Qué enseñar? ¿Cómo? En el codiseño, que es un proceso que, si bien no elude la observancia obligatoria de los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria, se diseña con base en decisiones de las maestras y los maestros con respecto a cómo se enseña en la escuela. Correcto, la autonomía curricular no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio. Es decir, el programa sintético, que tiene todos estos contenidos de carácter nacional, es obligatorio, y lo dice muy claro el artículo 3. La autonomía curricular no quiere decir que tú, de ese total de contenidos nacionales que están en tu programa sintético, digas, este sí, este no, este sí lo veo, este no lo veo, y mutiles ese programa sintético y solamente veas una pequeña parte de esos contenidos. No lo entiendo así, porque esos contenidos, ese programa sintético es de observancia nacional y obligatoria. Es decir, muchos maestros nos preguntamos, ¿se tienen que abordar todos los contenidos del programa sintético? Yo diría sí, porque son de observancia obligatoria. En tu proceso de codiseño puedes incluso plantear otros contenidos además de los que están ahí. Sí, lo ideal sería que esos contenidos nacionales los contextualizaras, los apropiaras en tu comunidad. Algunos son muy fáciles de hacer, otros no tanto, pero bueno, en eso estamos. ¿Qué sí puedes decidir? En el cómo, no en el qué. ¿Qué se enseña? Nos lo marca nuestro programa sintético. Ahí están los contenidos y los PDAs, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Pero, ¿cómo los vas a enseñar? Eso te toca a ti. ¿Y eso en dónde lo vas a plasmar? En el plano didáctico del programa analítico o en el cuarto plano. Ahí, cuando tú hagas tu planeación por proyectos o por una de las metodologías sociocríticas, tú vas a decidir qué actividades vas a poner en tu grupo y tú vas a decidir cómo enseñas estos contenidos de observancia nacional y obligatoria. Continuamos. Como establece el plan de estudio de preescolar, primaria y secundaria, lo nacional tiene que reposicionarse como el espacio de lo común desde la diversidad que caracteriza a un país como México. Considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales y económicas de los estudiantes, de los docentes, de los planteles, de las comunidades y regiones del país. CEP 2002, página 6. Como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Educación. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro aporta elementos conceptuales y metodológicos desde posturas ideológicas diversas. Para que la maestra, maestro, enriquezca su quehacer educativo en la escuela y su vínculo con la comunidad. Yo creo que aquí sí nos está diciendo que este libro aporta elementos conceptuales y metodológicos, pero ¿desde dónde? Desde posturas ideológicas diversas. Habría que ver cuáles son esas posturas ideológicas. Seguramente viene más adelante. Además, que acompañan el proceso de construcción del codiseño y el programa analítico, que son construcciones individuales y sobre todo que se formulan en diversos tiempos, de acuerdo con la realidad de cada maestra o maestro, escuela y comunidad. Este libro nos va a acompañar en el proceso de construcción y del codiseño del programa analítico, que son construcciones individuales. Yo aquí diría que no del todo. El programa analítico, recordemos que como nos los han venido planteando, en el primer plano, en el segundo plano y en el tercer plano, es por escuela. De hecho, en las sesiones de este último taller
intensivo de formación docente, nos decían que el producto debía ser un programa analítico por escuela, no por grado, no por fase, como en el caso de primaria que tiene 3 fases, sino un solo programa analítico por escuela. Entonces esta no es una construcción individual, es una construcción como colectivo docente. Como construcción individual sería el 4º plano del programa analítico o el plano didáctico, en donde ya está el diseño de tus actividades por proyectos o por alguna de las metodologías sociocríticas que tú pudieras elegir. Ahí sí ya entra la parte individual. Continuamos con la lectura. De este modo, un libro sin recetas para la maestra y el maestro se centra en la enseñanza como la acción sustantiva de la práctica docente, en tanto acto político de transformación de la realidad educativa, escolar y comunitaria. Correcto, la enseñanza como la acción sustantiva de la práctica docente, pero como un acto político de transformación de la realidad educativa. Con lo que nosotros hagamos al interior de nuestras aulas, debemos transformar la realidad educativa, la realidad problema, le decía Paulo Freire. Que esto no es nada nuevo, lo venimos haciendo los docentes desde hace años. La esperanza de que en tus aulas estés formando a los ciudadanos del mañana te da también ese gran sentido de compromiso de cómo estás formando a esos ciudadanos, a esos futuros ciudadanos. Entonces, pues bueno, esto no es algo tan novedoso o tan apartado de lo que ya se viene haciendo en nuestras aulas desde hace muchos años. El libro que tiene en sus manos, estimada maestra, estimado maestro, representa el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública por brindar aportes teóricos y metodológicos que acompañen la revolución que realiza en sus aulas. Ok, acompañen la revolución que realiza en sus aulas. El acto de codiseño que usted desarrolla es una acción compleja que requiere de una conciencia crítica y una sensibilidad que permitan reconocer cuáles son las condiciones económicas, sociales, ambientales, políticas y educativas que favorecen o impiden que sus estudiantes puedan aprender y formarse como ciudadanos que ejercen sus derechos. Esto implica no solo advertir las condiciones de su grupo, también advertir cómo influyen los problemas de exclusión social, pobreza, violencia, racismo, alimentación y seguridad en su comunidad. Totalmente, los problemas más allá de las 4 paredes del aula impactan dentro de las 4 paredes del aula. Desarrollar esta conciencia es difícil. A veces se piensa que sería mejor dejar todo tal y como está, bajo el principio de que así son las cosas. Por ello, es importante recordar las palabras de Paulo Freire. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Comunión, comuna, en conjunto, en equipo. Comunismo me atrevería a asociar, socialismo. Totalmente. Nadie libera a nadie, cada quien debe liberarse a sí mismo, correcto, pero nadie se libera solo, dice Paulo Freire. Los hombres se liberan solo en comunión, en comunidad, en equipo. El docente debe sentirse parte de la comunidad en donde desarrolla su práctica docente. Debe tener esta conciencia, incluso conciencia de clase, como nos lo decía Carlos Marx. El docente debe saberse parte de la comunidad, parte de un equipo, parte de sus alumnos, de este colectivo de alumnos. Solamente así, cuando el docente se sienta parte de la comunidad, de sus alumnos, de esta conciencia de clase, es cuando en comunión vamos a luchar por una liberación, por una emancipación, siguiendo estas ideologías. Pues bien, ahí termina nuestra presentación de este libro y vamos a hacer una pausa. Hasta aquí vamos a dejar este video podcast
En el próximo vamos a empezar con la lectura comentada de la introducción. Y pues bueno, si aún no estás suscrito a este canal, considera suscribirte para que la aplicación te mande la notificación de cuándo estará listo el próximo video. Y también, si consideras que esto es de valor o de utilidad para alguien que tú conozcas, otro compañero o compañera, te ayudaría mucho si me ayudas a darle un like a este video, a compartirlo con quien tú consideres que pueda servirle, porque es una manera en cómo me ayudas a seguir generando este tipo de contenido y además es totalmente gratis. Aquí terminamos este primer video podcast y, por favor, nos vemos en el siguiente.